Pregunta 1 y 2. Para ello se presenta la siguiente situación. Prestamos atención. Los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, van a elaborar cuentos para compartirlos con los compañeros del aula. En este contexto, leen diversos textos como el siguiente. ¿Qué dice el texto? Topo vio en el cielo una brillante moneda de plata y pensó que era la cosa más bonita que jamás había visto. Sea lo que sea, quiero tenerla, pensó Topo. Ya sé. Topo dio saltos tan fuertes que despertó a Conejo, que dormía en su madriguera. Topo, dijo Conejo, ¿qué zanahorias estás haciendo? Hola, Conejo, respondió Topo. Estoy intentando bajar esa moneda brillante de allá arriba. ¿Te refieres a la luna?, preguntó Conejo. Ahora ya sé cómo se llama, contestó Topo. Nunca lo conseguirás, afirmó Conejo. No está tan cerca como parece. Pero Topo estaba decidido a bajarla. Encontró un palo largo y trató de alcanzar la luna. Fiu, fiu, fiu. Hasta que tropezó y cayó sobre Erizo. ¡Auch! Hola, Erizo, disculpa, dijo Topo. Estoy intentando bajar la luna. Nunca lo conseguirás, afirmó Erizo. No está tan cerca como parece. Pero Topo no se rendía. Encontró algunas bellotas y las tiró en dirección a la luna. ¡Sas, sas, sas! Hasta que una de estas cayó sobre Ardilla. ¡Ay!, protestó Ardilla. Hola, Ardilla. Disculpa, dijo Topo. Estoy intentando bajar la luna. Nunca lo conseguirás, afirmó Ardilla. No está tan cerca como parece. Pero Topo no estaba dispuesta a rendirse. Trepó un árbol con gran esfuerzo, estiró sus brazos todo lo que pudo. Pero justo cuando creyó que ya tenía la luna, resbaló. Y Topo fue cayendo a tropezones. ¡Ay! ¡Au! Hasta que aterrizó en medio de un charco. ¡Qué mala suerte! Casi lo consigo, pensó Topo. Entonces se dio cuenta de que algo flotaba dentro del charco. Estaba muy pálida y arrugada. Pero incluso así, Topo la reconoció enseguida. Es la luna, debe haber caído conmigo, dijo Topo. Topo tendió la mano para cogerla, pero en el mismo instante en que la tocó, el reflejo de la luna se desvaneció. Topo rompió a llorar. Entonces sus amigos, Conejo, Erizo y Ardilla, se acercaron corriendo hacia él. Como ven, esta es la situación que se plantea para, sobre ello, presentar dos preguntas. Vamos con las preguntas, pero recordemos el texto que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Bien, tenemos una primera pregunta. ¿Qué nos dice? Al finalizar la lectura del texto, los estudiantes realizan comentarios de forma espontánea. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia una recuperación de información explícita del texto? Tenemos las tres alternativas. Como acabamos de notar, necesitamos cierto conocimiento, recordar algo, en todo caso saber algo. ¿Y qué es ello? ¿A qué se refiere cuando se habla de información explícita? ¿Sí? Si no supiésemos ello, simple y llanamente imposible poder resolver la pregunta. Pues vamos recordando. A ver, información explícita. ¿Qué es? ¿Qué viene a ser? Pues es toda aquella información que explica, describe o caracteriza un hecho, acontecimiento, personaje o cosa que forma parte o el total del texto en una lectura. Esta es más fácil de recuperar porque es comunicada de forma clara y directa. Lo vemos de esta manera. Tenemos un texto y la información explícita aparece en el texto de forma clara y concisa. Quiere decir que para yo recuperar información explícita, lo único que debo de hacer es leer con atención el texto. Porque ahí está de forma clara y precisa como acabamos de comentar. ¿Estamos? A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo bastante rápido. Tenemos un texto. La niña caminó por el bosque a la casa de su abuelita. Es el texto, obviamente es cortísimo, es un ejemplo. Entonces, la pregunta explícita. ¿Quién caminó por el bosque? Ah, la niña. Pues es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta siempre está en el texto y está explícito, está escrito ahí. Lo único que tenemos que hacer es leer con detenimiento el texto. Nada más, porque está ahí. ¿Estamos?
Como ya recordamos que es información explícita, pues bien, nos vamos a las alternativas. Vamos a iniciar con la alternativa C. Ojo, habla de información explícita. Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes. C. Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes. Ah, ¿correcto o incorrecto? En alguna parte del texto leído dice o está escrito que Topo intentó bajar la luna de 3 maneras diferentes. En ninguna parte. Alternativa incorrecta, porque no lo dice en el texto, no está escrito así. B. Topo creía que la luna era una moneda brillante. A ver, en alguna parte del texto leído dice de que Topo creía que la luna era brillante. En ninguna parte del texto. Alternativa B, incorrecta. Topo tiene 3 amigos: conejo, erizo y ardilla. Pregunta: ¿en alguna parte del texto dice yo? Sí, casi al final, ¿lo recuerdan? Al final del texto dice que Topo tiene 3 amigos: conejo, erizo y ardilla. Entonces, alternativa A, correcta. ¿Vieron? Así es cuando necesitamos recuperar información explícita. Debe estar, ¿dónde? En el texto. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta, sobre el mismo o la misma lectura. Pregunta 2. Durante el intercambio de ideas sobre el cuento, la docente plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes deduzcan información del texto? Tenemos las 3 alternativas. Ah, ya. Entonces ahora lo que debemos de saber, el conocimiento previo que debemos de tener es referido a cómo deducir información, es decir, a información implícita. Pues bien, ya sabemos lo que tenemos que conocer antes de responder la pregunta. Consecuentemente, vamos a hacer un recordatorio. Información implícita. ¿A qué refiere información implícita? Bien, definimos como implícita a toda información que nace a partir de la lectura, pero que no se encuentra expresada de forma manifiesta en el texto. Expresado de otro modo, son las ideas que el autor no comunica de forma directa, sino las sugiere. Quiere decir que en el texto no lo está, pero lo sugiere, ¿no? Y veámoslo así. Tenemos un texto y la información implícita no está dicha de manera directa en el texto. Es decir, no está escrita ahí. No está en el texto. Pero se sugiere. Se sugiere. Lo vamos a ver con un ejemplo. Para que quede mucho más claro, ¿no? Para que quede 100% claro. A ver, tenemos un ejemplo. El mismo ejemplo. La niña camina por el bosque a la casa de su abuelita. Perfecto. Pregunta implícita: ¿qué cuento es? A ver, y las alternativas: Pinocho, Blancanieves, Caperucita Roja. Obviamente que todos ya sabemos que la respuesta sería la C. ¿Por qué? Porque es implícito. El autor nos está sugiriendo el cuento. No nos ha dicho el cuento, sino lo sugiere. No está en el texto. ¿Vieron? Entonces, así es cuando es implícito. Pero para recuperar información implícita influye bastante y de manera es bastante la influencia en todo caso, la experiencia que tenemos nosotros en lectura. Debemos de leer, conocer, está basada en nuestra experiencia para poder nosotros relacionar rápidamente. Si nunca hubiésemos leído el cuento La Caperucita Roja, resulta obvio que no hubiésemos extraído la información implícita de esta pregunta. ¿Vieron? Entonces, antes de pasar a resolver la pregunta, información implícita no está en el texto. No está. Simple y llanamente se sugiere. ¿Y cómo llegamos a ello? En base a nuestros conocimientos previos. Es por ello que siempre se recomienda la lectura. Y leer, leer y leer. Porque ello nos da la necesidad de conocimiento y experiencia en lectura. ¿Sí? Recordemos. Entonces, pasamos a resolver.
A ver, la alternativa A, comenzamos por acá. ¿A quién le cayó una de las bellotas que Topo lanzó para bajar la luna? Ojo, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes deduzcan información del texto? Alternativa A. ¿A quién le cayó una de las bellotas que Topo lanzó para bajar la luna? ¿Está en el texto a quién le cayó? Sí, entonces no es implícito, no sería información implícita, sino información explícita, porque la respuesta a ello está en el texto. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer, está ahí. Entonces es explícita la información. No corresponde, consecuentemente, alternativa A, incorrecta. Alternativa B. ¿Qué sucedió cuando Topo intentó coger el reflejo de la luna en el charco? La respuesta, en todo caso a esto, ¿está en el texto? Sí, también está en el texto, en la lectura que previamente hemos leído. Entonces es explícito, no implícito, como es lo que estamos buscando. Alternativa B, incorrecta. ¿Cómo se sintió Topo cuando se dio cuenta de que la luna no se había roto? Ojo, ¿cómo se sintió Topo cuando se dio cuenta de que la luna no se había roto? Este tipo de pregunta nos permite deducir información explícita o implícita. Implícita. Porque en el texto, en la lectura, no está. Pero sí podemos nosotros deducir por las sugerencias que nos hace el autor en la lectura. ¿Ven? Entonces, alternativa C, correcta. Entonces, importante, porque esto siempre viene en los exámenes. Información explícita, información implícita. Información explícita. Cuando está en el texto, está ahí. Implícita, cuando no lo está, pero se sugiere, uno puede deducir en base a lo que está en el texto. Bien, entonces igual continuamos con los restantes videos al respecto. Sí, cuídense, hasta luego.